Venimos estudiando la oración modelo para encontrar en esa oración, en ese Padre Nuestro, estructuras, elementos que nos puedan servir al momento de nosotros comunicarnos con ese Dios todopoderoso. La semana pasada nos detuvimos en esa expresión, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, y abrimos un paréntesis para conversar de la voluntad de Dios. Explicamos que la voluntad de Dios se contrapone con la voluntad de la carne, porque los que viven según la carne, los deseos de la carne quieren cumplir. Nosotros finalizamos el estudio pasado con esa porción de Romanos 12:2, que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y cuando una persona que no es creyente, incluso le sucede a los creyentes, escuchan de esa voluntad, a veces cometemos el error de creer que cuando yo me acerco a Dios, pues todo es bueno para mí, todo es perfecto, todo es agradable, y que eso nos ayuda como que a estar exentos del dolor, del sufrimiento, de las tribulaciones. Porque en nuestra pequeñez de pensamiento decimos, bueno, si su voluntad es buena y yo me acerco a Él, pues no debería yo de experimentar una adversidad. Pero resulta ser que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que hay un método que Dios utiliza para emplear su voluntad en nuestra vida que no es muy agradable para nosotros. Es más, si te dijeran de forma voluntaria, para cumplir la voluntad de Dios o para entrar en la voluntad de Dios, tú debes sufrir, yo creo que de inmediato dirías que no. Pero el estudio de hoy lo vamos a titular El dolor forma parte de la voluntad de Dios. Y vamos a abrir nuestra escritura, vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 21, y vamos a estudiar detalladamente qué es lo que aquí se dice y cómo encontramos una asociación entre el dolor y la voluntad de Dios. Leo la palabra del Señor a partir del versículo 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Esta porción de la Escritura es sorprendente. Y cuando nosotros estudiamos sistemáticamente la Biblia, empezamos a extraer perlas y perlas, que no es únicamente para satisfacer nuestra curiosidad o conocimiento, sino más bien para meditarlas y llevarlas a la práctica, para que puedan adherirse a nuestro carácter. En primer lugar, dice que llegó un profeta a la casa de Felipe que se llama Ágabo. Lo primero que vamos a decir es que ese profeta no era un falso profeta. Era un profeta
que años anteriores, descrito en Hechos 11:28, profetizó lo siguiente: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Este hombre, que es un profeta de Dios, llega a la casa de Felipe, toma el cinto de Pablo y dice, aquí está la autoridad, así dice el Espíritu Santo. Al hombre que es el dueño de ese cinto, así como él está siendo atado, está empleando de que le va a esperar una tribulación en Jerusalén. Ahora, nosotros tenemos que leer detalladamente y cuidadosamente la Escritura, porque vamos un momento a Hechos 19:21. Dice la palabra del Señor: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Anota ahí, Hechos 19:21. Ahora vamos a Hechos 20:22. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces, por una parte vemos un profeta de Dios advirtiendo en nombre del Espíritu Santo a Pablo que cuando suba a Jerusalén le esperan tribulaciones, y por otra parte vemos a Pablo diciendo que le era necesario subir a Jerusalén. Pablo estaba seguro de que tenía que ir a la ciudad santa, porque el Espíritu así se lo había determinado. Lo que también hace el Espíritu es predecirle lo que le va a suceder. Ahora, aquí nosotros tenemos que acercarnos. El Espíritu le advierte lo que le va a suceder, mas no le dice que va a quitar esa tribulación. En muchas ocasiones, el Espíritu Santo me va a equipar, me va a fortalecer, sobre todo en mi carácter, para yo cumplir su voluntad, a pesar de que la voluntad de Dios que voy a cumplir genera en mí tribulación. Esto es sumamente interesante. La determinación de Pablo de ir a Jerusalén no revela obstinación, sino más bien una fuerza de carácter. Y esta palabra, el carácter, es algo que Dios está muy interesado en fortalecer con nosotros. El carácter. Hay muchas cosas que se están imitando ahorita, sobre todo en el ministerio de Cristo. Pero hay algo que no puedes imitar. El mismo Señor nos los dijo: por sus frutos los conoceréis. El carácter tú no puedes imitarlo. Tú puedes tener mucho conocimiento, tú puedes aprender mucho, tú puedes estudiar mucho, tú puedes ser muy elocuente. Si tú no te das el tiempo de fortalecer tu carácter, tú aún no has aprendido nada. Y resulta ser que en la voluntad de Dios, el fortalecer el carácter está vinculado con el dolor. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos la inclinación y la naturaleza de hacer lo que nosotros creemos correcto, siguiendo los deseos de nuestra carne. Es demasiado fácil distraerse, es demasiado fácil desviarse, salirse del camino, y lamentablemente el hombre no aprende a través de advertencias o consejos, sino por medio de su propia experiencia. Y cuando Dios en su soberanía permite ese dolor, en ese dolor nos está dando una oportunidad para fortalecer el carácter. Hay un dicho que dice: es inútil irritarse por nuestras adversidades, porque ellas permanecen impasibles ante nuestra cólera. Si es inminente el dolor, la tribulación, si yo no tengo para dónde ir, sino que es necesario pasar por el desierto,
¿En qué hay más sabiduría? ¿En yo irritarme y resentirme, pobrecito yo, la vida es injusto, nadie me quiere, todos me odian? O más bien decir, ¿qué quiere enseñarme Dios? En muchas oportunidades decimos que cuando oramos, cuando estamos en una tribulación o estamos experimentando una prueba, enseguida tenemos la tendencia de pedirle a Dios que nos saque de esa prueba, de esa enfermedad. Enfermedad pedimos por sanación. Problemas financieros pedimos por dinero. Pero nunca llegamos a esa meditación de decir, Señor, en este proceso, muéstrame, revélame qué área de mi carácter yo debo mejorar. ¿Qué área de mi carácter debo fortalecer? ¿Debo confiar más en ti? ¿Debo ser más reverente? ¿Debo de practicar más la sumisión? Estos elementos aparecen en el Padre Nuestro, lo estamos estudiando. No es únicamente la solución, es qué nos quiere enseñar el Señor. Ahora, volviendo a Pablo, en algún momento, antes de que él viajara a Jerusalén, Pablo escribió la epístola a los romanos. Antes de que él fuera a Jerusalén, que necesitaba ir a Jerusalén, pero Ágabo le dice que ahí le va a esperar algo que no va a ser agradable, lo van a atar. Él dice, así como me ataron a mí, no necesariamente es que se iba a cumplir con precisión. Lo que le está dando a entender el profeta es que le espera una tribulación. Ahora, en ese proceso él escribe Romanos. Y en Romanos nosotros podemos encontrar cuál es la razón, el propósito por el cual Pablo tiene que ir a Jerusalén. Romanos 15, del 30 al 32. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Una razón importante por la que Pablo debía viajar a Jerusalén era para llevar la ofrenda para los creyentes de aquella ciudad. Confirmamos con Romanos 15, 25, 27. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Pablo quería entregar la ofrenda para fortalecer una doctrina básica que él estaba compartiendo: la unidad entre los judíos y los gentiles en Cristo. Y una de las formas de fortalecer esa doctrina es a través de su propio ejemplo. Y su ejemplo implicaba ir a un lugar donde le esperaría la tribulación. En dos platos. Cuando yo estoy unido al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, mis necesidades, mi confort pasa a un tercer plano. La prioridad es cumplir el propósito por el cual Dios me predestinó. Este no es el evangelio que muchos están acostumbrados a oír, que hablan de prosperidad, de confort, de comodidad. No es cierto. La prioridad es la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era: demuestra con tu acción y tu congruencia la doctrina que estás enseñando. Llegar a Jerusalén y llevarle una ofrenda proveniente de gentiles, y con este ejemplo hablar de la unidad en Cristo. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Encontramos en Pablo, número 1, fortaleza de carácter. Número 2, una gran congruencia. Yo predico que somos un mismo cuerpo,
yo demuestro con mi acción, llevando la ofrenda, a pesar de que me espera una tribulación, para demostrar de una forma contundente que soy coherente. ¿Y qué sucede cuando Pablo llega a Jerusalén? El mismo capítulo inicial nos lo revela. Hechos 21 del 30 al 36. Presta atención lo que le sucedió a Pablo únicamente por cumplir la voluntad de Dios. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo. E inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Fíjate tú la golpiza que le dieron a Pablo. Fue tan salvaje la callapa que le dieron que presta atención lo que dice el versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Ni siquiera podía caminar. Lo tenían que llevar en peso porque estaba completamente golpeado. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Si el tribuno no llega, a Pablo lo hubiesen linchado. Pregunta: ¿el Dios soberano que yo creo permitió esta golpiza? Por supuesto que Dios permitió la golpiza. Y para nosotros poder comprender algo tan impresionante como lo que estamos compartiendo, debemos de estudiar la Escritura. ¿Cómo es posible que un Dios santo, amoroso, lleno de misericordia, permita que un siervo de él que está llevando las ofrendas a su consiervo reciba esa paloterapia? Vamos a la conversión de Pablo un momento. En Hechos 9, del 15 al 16. El Señor le dijo, esto le está diciendo el Señor a Ananías, el profeta, el siervo que le va a devolver la vista a Pablo en su conversión. Ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ananías, ve donde Pablo. Versículo 16. Presta atención. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Palabra clave, padecer, en el griego, pasco. Se puede traducir también soportar, sobrellevar, experimentar, sufrir, pasar por una experiencia con un sufrimiento extremo. Dios en su soberanía nos dice, yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario sufrir, soportar, sobrellevar, experimentar por mi nombre. ¿Y por qué? Porque el dolor forma parte de la voluntad de Dios. No se nos puede olvidar que Pablo era una bestia, era un asesino. Tenía tanto resentimiento y tanto deseo por sangre que pedía cartas para seguir persiguiendo a los cristianos. Entonces, este hombre tenía que ser disciplinado, moldeado, perfeccionado. Y la única forma de hacer eso en nosotros, los seres humanos que somos rebeldes por naturaleza, es a través de experiencias. No consejos, no advertencias,
Debemos de vivirlo en nuestra carne propia para comprender que somos débiles y que necesitamos de Dios. Repito, el dolor forma parte de la voluntad de Dios. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Porque te amo, te disciplino y te azoto. ¿Por qué? Porque yo conozco a la perfección al hombre, dice Dios. Nosotros tenemos un problema, que si estamos en situaciones sumamente precarias, empezamos a tener una relación con Dios dependiente, pero únicamente por nuestro contexto. Y luego, cuando salimos de esa relación precaria y vivimos tiempos de vacas gordas, tenemos una tendencia de olvidarnos de Dios, de no tomar en cuenta a Dios, de creernos que somos nuestros propios dioses. Y Dios, en su soberanía, al que ama, disciplina. Empieza a perfeccionarnos a través del dolor. ¿Ves qué distinta es esta voluntad a la voluntad de nosotros? En segundo lugar, el dolor nos vuelve más humildes, dependientes y sumisos ante Dios. No sé si tú has escuchado la cantidad de discursos que sobran en las redes sociales de despierta el tigre que hay en ti. Tú eres poderoso. Tú lo puedes. Si lo piensas, lo logras. Si no te gusta, divórciate. Tú mereces algo mejor. Toda esa cantidad de voces empiezan a crear una tendencia en el ser humano de sentirse poderoso. Sentirse que si algo no le gusta, lo elimina. Y no importa el matrimonio, no importa la familia, no importa el orden establecido por Dios. Primero yo merezco ser feliz. Tú no mereces nada. Y a pesar de ello, Dios te lo dio. Y como muchas veces entonces tú estás tan ensimismado en ese concepto de cumplir tu propia voluntad, Dios interviene a través del dolor. A través de situaciones donde nos demuestra, no es lo que consumes, no es todo el tiempo que te la pasas estudiando, escuchando prédicas, es el carácter. El carácter de Dios. Para finalizar, con relación a este punto de que el dolor nos vuelve más humildes, vamos a Lucas 22 y encontramos un ejemplo en Pedro también. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pregunta: ¿Cristo no podía evitar el zarandeo a Pedro? Porque fue Satanás quien pidió. Zarandear es que te voy a jamaquear. O sea, Satanás quería sacudir en gran manera a Pedro, lo iba a desestabilizar. Era una presión que iba a experimentar ese hombre durísima. ¿Cristo no podía evitar ese zarandeo a Pedro? Claro que podía. Pero no lo evitó. Oró para que su fe no falle. Ahora, ¿por qué era necesaria esa zarandeada para Pedro? Sigamos leyendo. Aquí encontramos la respuesta en Lucas 22, versículo siguiente, versículo 33. Después de que Cristo le dice eso, Pedro responde: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Por qué era necesaria la zarandeada? Porque estabas demasiado seguro de ti mismo, Pedro. Tú subestimaste a tu enemigo, Pedro. Tú pensabas que sí, que tú eras un hombre valiente, que tú ibas a estar hasta el final con el maestro. Entonces, como tú no aprendes a través de la advertencia que Cristo te da, yo voy a permitir que Satanás te zarandee, chico. Porque cuando te zarandee, tú vas a entender. El dolor forma parte de la voluntad de Dios. Vamos a volver a Hechos 21, versículo 14. Debido a que no pudieron disuadirlo, todos los hermanos que estaban ahí en casa de Felipe,
que escucharon al profeta Ágabo lo que le iba a suceder a Pablo, ellos querían disuadirlo para que él no fuera. Pero como Pablo mostró su fortaleza de carácter, sí, el Espíritu me está preparando, sé que me viene tribulación, pero ahí estoy fortalecido, dependiente de Él. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Ahí hay un carácter fortalecido. Ellos terminaron diciendo que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuál era la voluntad del Señor? Que Pablo fuera a Jerusalén, que demostrara congruentemente su ministerio y una doctrina básica y que atravesara esa tribulación para convertirlo en un hombre más humilde, más pensante, más amoroso, más manso. Repito, la oración modelo, que es la que estamos estudiando, entrega esquemas de oración. Tenemos confianza, tenemos reverencia, tenemos sumisión, pero cuando yo estoy diciendo, Padre, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, estoy diciendo, Señor, yo sé que muchas veces para que se cumpla tu voluntad, debo transitar tribulación. En ese proceso, intercede por mí para que mi fe no falle, Dios. Así como lo hiciste con Pedro. Acompáñame en ese valle de sombra de muerte. Ayúdame, Señor, a experimentar esa dependencia absoluta, reconociendo que no es mi voluntad, sino es tu voluntad, Dios. He comprendido que tu voluntad buena, agradable y perfecta muchas veces implica sufrimiento para mí, porque es a través del fuego que tú moldeas nuestro carácter. Ayúdame, Señor, a comprender esto y a seguir creciendo en conocimiento verdadero. En el nombre de Jesús. Amén y amén.